Buenas tardes y shalom amigos, ¿qué tal? Bueno, a lo largo de los relatos de la Torá, a medida que uno va leyendo, abundan las citas en donde el Eterno habla con Moisés. Vaidaber Adonai el Moshe, bueno, y le dijo Dios a Moisés. Vamos a tomar como ejemplo lo que tenemos en el versículo 89 del capítulo 7 del libro de Números, o sea, el libro de Bamidbar es en hebreo, Números es en español, que dice: cuando Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba desde los dos querubines sobre la cubierta que estaba por encima del arca del testimonio. Esto era que ya cuando se construyó el tabernáculo, ya vimos en su momento de que la voz de Dios salía entre los dos rostros de los querubines que tenían sus alas que se tocaban en la punta. Bueno, y de ahí salía la voz de Dios. Entonces acá nos está diciendo que hay un intercambio de información, un intercambio de palabras, podemos decir, entre comillas, en donde Moisés también participaba activamente. No era solo Dios el que hablaba, sino que Moisés también, hablaban los dos. Pero aquí la pregunta que uno se hace es: ¿representaba acaso una charla al uso como cualquier charla entre dos personas, esta conversación entre Dios y Moisés? Era esta conversación entre el Altísimo y Moisés aquello que podemos entender como una conversación normal, digamos. Bueno, la misma Torá nos sugiere que esta comunicación no era una charla normal, porque desde el momento de que era Moisés el elegido para transmitir al pueblo el contenido y el resultado de sus conversaciones con Dios, tenemos que era una elección especial que Dios había hecho de Moisés para que cumpla con ese papel, ¿no? Era justamente Moisés y ninguna otra persona quien entraba en la tienda de reunión a fin de establecer ese contacto, ¿no? Es decir, que era solo Moisés quien tenía la capacidad de percibir los mensajes divinos que luego él tenía como misión de difundir entre los suyos, entre el pueblo, ¿no? Pero no era alguien, otra persona, si Moisés estaba enfermo, que fuera otro para reemplazarlo. No existía eso, tenía que ser él solamente. De hecho, en el principio de la tradición escrita, durante la revelación del Sinaí, cuando lo que se llama en hebreo el Matan Torah, la entrega de la Torah o la recepción de la Torah, es cuando el texto de la Torah nos hace saber de las dificultades para percibir, digamos, los preceptos, las disposiciones del decálogo, de lo que se conoce como los 10 mandamientos o las 10 sentencias, hacer adibrote en hebreo, las dificultades para percibir esto por parte de los que escuchaban, ¿no? Por el pueblo, que estaban, como sabemos, ubicados al pie de la montaña del Sinaí. Describiendo esta situación un poco difícil, un poco tensa, podemos mirar en el capítulo 20 de Éxodo, del libro de Éxodo, Shemot en hebreo, capítulo 20, versículos 18 y 19, que dice lo siguiente: y todo el pueblo vio los truenos y las llamas, y temblando de pavor permanecía lejos. Le dijeron a Moisés: tú habla con nosotros y te escucharemos, pero que Dios no hable con nosotros para que no muramos. Es decir, había un temor de que todos esos ruidos, los truenos, las llamas, los relámpagos,
de un modo cohibía la posibilidad del resto de la gente, del resto del público, de entender lo que Dios estaba diciendo, que era precisamente el decálogo. Digamos que de acuerdo a esta suerte de reticencias, que era necesaria esta figura, ¿no? La de Moisés, para que pudiera interpretar aquel mensaje divino, no solo en la ocasión del decálogo, sino después también, ¿no? Cuando él entraba en la tienda de reunión y luego venía y Dios dijo esto y aquello. La construcción del tabernáculo, diferentes preceptos que Dios que fue indicando a lo largo de cada capítulo. Y de ser así esto, tal como se puede entender, podríamos pensar que la interpretación de la Torá no se inició mucho más tarde, en épocas muy posteriores a la de la revelación en Sinaí, sino que en realidad una suerte de interpretación siempre estuvo presente desde los inicios y a lo largo de todo el proceso de escritura, ¿no? Tal como se nos explica en la tradición, ¿no? de que la Torá fue escrita por Moisés. De manera similar, también deberíamos considerar a los mensajes de los profetas de Israel, de los profetas clásicos, que estos, al igual que Moisés, también habrían de interpretar los mensajes divinos de modo tal de poder transmitir ese mensaje divino en palabras comprensibles para el público. Es decir, eran una especie de intérpretes, o llamémoslo traductores, ¿no? El caso es que desde hace alrededor de 2000 años, más o menos hacia la destrucción del Segundo Templo, en el año 70 de esta era, y hasta la actualidad, desaparece la profecía. Así como desapareció el sacerdocio, también desapareció la profecía, ya no hubo más profetas en Israel. Y actualmente se puede decir, diríamos, desde hace esa cantidad bimilenaria, se puede decir que el hablar con Dios tiene otras características, tiene caminos, esta vez solamente caminos unidireccionales, es decir, nosotros hacia el cielo. Es decir, ya Dios no nos habla verbalmente cara a cara como con Moisés. Bueno, y los caminos que hay, ¿cuáles son? Los que ya conocemos, los de la oración, el del estudio y el de llevar una conducta personal acorde con los preceptos. En resumen, lo que se conoce en la religión como Torah u Mitzvot, es decir, Torah y preceptos. Bueno, era este comentario que quería hacer. Me parece interesante, así que gracias por todo y hasta la próxima. Chao, chao, chao.